Dios los bendiga, hermanos. Bueno, quería compartir con ustedes algo que pasó la semana pasada, ¿no? Estábamos acá en casa con mi marido y el fin de semana, el sábado. Y bueno, los judíos están en una de sus fiestas, la de Año Nuevo. Dura, creo que 2 semanas, no estoy segura cuánto dura, pero dura bastante. Y el sábado pasado estábamos cocinando con mi marido y, y estábamos disfrutando realmente escuchar cómo ellos festejaban, ¿no? Se escuchaba, a pesar de que son muchos edificios, no sé bien cómo es la costumbre de ellos, si se ponen de acuerdo, porque con esto de la pandemia, como no se pueden reunir en los templos, no sé si se ponen de acuerdo porque llega un momento en el que todos están cantando a una voz, a pesar de que cada uno está en su departamento, a pesar de que no viven juntos, están todos cantando a una voz. Y llamó mi atención cómo lo hacían. Llamó nuestra atención. Les cuento, estoy en mi habitación con los chicos durmiendo y bueno, por eso es que estoy de esta forma, porque está la luz apagada y por si se despiertan, poder salir corriendo a atenderlos, porque es muy temprano por la mañana. Así que bueno, tuve que encontrar un momento y una forma, y por eso lo hago de esta forma. Por eso no me ven la cara hoy, pero aquí estoy. Dios los bendiga. Bueno, y al mirar esto, ¿no? Yo pensaba y disfrutábamos con mi esposo lo hermoso que se escuchaba, cómo ellos cantaban a Dios, cómo ellos adoraban y estábamos disfrutando. Y recordé algo, una vez estábamos en el instituto y había una chica que contó su testimonio. Me llamó tanto la atención lo que ella contaba que siempre, ¿no? Que lo recuerdo, me gozo en el Señor. Resulta que ella venía, la gente que viene al instituto son gente de diferentes denominaciones. Vienen gente de la Unión, que es al grupo al que pertenecemos nosotros, que son pentecostales, vienen bautistas, vienen de diferentes denominaciones. Y no solamente denominaciones, sino que también, como les digo, pueden venir pentecostales como también vienen bautistas. O protestantes, teníamos gente de la iglesia protestante también. En su mayoría son evangélicos pentecostales, pero hay muchos que no, que son de diferentes, bueno, que se rigen por diferentes leyes, ¿no? Pero esta chica venía de una iglesia católica carismática. Y cuando ella contó, yo realmente no sabía que venían católicos también al instituto. Y ella contaba, ¿no? Que un día ella tocaba el teclado en una iglesia católica y que estaban alabando a Dios, cantaban y de repente estaban cantando todos y el Espíritu de Dios se empezó a mover y se empezó a mover y se empezó a mover y de repente estaban todos danzando y una chica empezó a hablar en lenguas y el Espíritu se derramó de tal forma en ese lugar que terminaron todos hablando en lenguas. Fue una revolución para el lugar, ustedes imagínense, el cura también junto con ellos hablando en lenguas, danzando, y cuando terminó eso tenían que ver cómo seguir, qué era lo que iba a pasar. Y bueno, no les quedó otra que convertirse en esto lo que se dice, ¿no? O de la forma en que nosotros lo llamamos hoy, que son católicos carismáticos, son aquellos que creen en el mover del Espíritu Santo, ¿no? Obviamente cuando uno va al instituto, ella después se llamaba evangélica, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa, no? Cuando el espíritu de repente tiene ganas y hace lo que quiere, que nosotros muchas veces le ponemos ciertas reglas
al Espíritu que tiene que cumplir cuando el Espíritu Santo dice, yo hago como yo quiero, porque Dios es el que elige sin importar cuál sea la madera, ¿no? Y pensando un poquito, ¿no?, en cosas que pasaron en la palabra, que la palabra nos recuerda, ¿no? Nos habla, recordé dos situaciones. Una es la de Balaam, en Números 22, que hace poquito yo compartí sobre eso, no sé si usted recuerda, que es cuando Balaam tenía que ir a profetizar en contra del pueblo de Dios, y Dios, para que Balaam no lo haga, quería impedírselo, se le paraba enfrente al asna, y el asna no quería caminar, y entonces Balaam se baja y golpea al asna, y llega un momento en que el asna habla y le dice que no iba a avanzar. Entonces, ¿por qué me golpeas?, le dice, ¿no? Y entonces es cuando se aparece el ángel de Jehová a Balaam. Y otras situaciones en Lucas 19, que esto lo quiero leer, en Lucas 19, no anoté el versículo, así que denme un segundito, 28, de entrada triunfal. Pero vamos a leer los versículos, ya les digo, vamos a leer, ya les digo, el versículo 38, que dice, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondió y les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. y cómo es, ¿no? Porque hay estas dos situaciones, yo al título del devocional le puse como burros y piedras, simplemente injertos. Porque a veces nosotros nos creemos, ¿no?, muy importantes o indispensables, ¿no? Pero el Señor al que quiere, elige. Y también quiero leer, ¿no?, en Romanos 11 dice, la salvación de los gentiles. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación de los gentiles, para provocarles a celos. Si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cómo más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Pues algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentarás tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Pero si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y con
vuestra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Amén. La definición de injerto es un invento de propagación vegetativa que une a una rama a otra que está viva, a una planta que está viva, y el conjunto de ambos crece como uno solo. Y sabe que cuando se hace un injerto, no sé si ustedes saben, por ejemplo, ¿no? Cuando yo voy a comprar batata, si hay algo que me molesta es cuando no me venden batata, sino que me venden una que usted la ve por fuera y parece batata, pero cuando la pela por dentro es naranja. No tengo claro si este injerto o esta mezcla es con zanahoria o con zapallo. Pero si hay algo que me molesta muchísimo es cuando me venden así, porque me gusta sentir el sabor de la batata a mí. Pero bueno, a algunos les gusta este tipo de batata y sale más barata. Yo la verdad que muchas veces pregunto, ¿pero es batata? Y el verdulero le suele decir, sí, sí, claro, ellos no la pelan o no deben comerla, no sé, porque no es batata, es esta mezcla, o sea, se llama batata también, pero no es la batata común, la que yo quiero. Y eso es un injerto. No sé si alguna vez hice un injerto con una planta, yo nunca lo hice, pero sé que a veces mezclan, ¿no? Las plantas y hacen una combinación de una con otra. Y ¿sabe lo que me llamó la atención a mí? Que dice que cuando se hace estos injertos, las dos plantas aportan al crecimiento, ¿no? Luego, por ejemplo, en el caso de la batata, si fuera una batata y una zanahoria, cuando hacen estos injertos, por eso es que después tenemos la batata naranja. Por eso es que después tenemos, como les digo, no la batata naranja, porque aportan los dos. Pero, ¿quién es la que da vida? Sino la que tiene la raíz. Bueno, y esto es lo que decía la palabra de Dios, ¿no? Como muchas veces uno se jacta y el Señor es el que elige, ¿no? A quién darle vida y a quién no. Por eso el título, ¿no? Que pensaba, ¿no? Yo para esta prédica, burros y piedras o simplemente injertos, porque no somos más que esos, hermanos, en manos del alfarero, barro en manos del alfarero, ¿no? Que de repente el Señor nos quiere agarrar, dijo, bueno, esta plantita es la que yo amo, Israel, esto es lo que yo elegí y llamé mío desde un principio, pero esta plantita que encontré acá me parece linda y tiene alguna cualidad. Entonces vamos a agarrarla y vamos a meterla en esta, que es la verdadera, que es la que yo amo, la que tiene la verdadera vida, la verdadera forma. Vamos a injertarla acá y vamos a hacer de ambas una. Y de repente el Señor encontró una buena cualidad en nosotros. El Señor vio algo bueno en nosotros y dijo, bueno, yo quiero esto, yo lo amo. Tiene 10.000 defectos. Dios le habrá dicho alguno por ahí, ¿no? Pero mirá que tiene esto, tiene aquello. Bueno, pero dijo Dios, esto es bueno, esto me gusta el color que esta planta le puede dar a mi planta original. Entonces, yo quiero tomarla y quiero injertarla, pero Dios tiene uno bueno y tiene 20 malos. Bueno, pero yo quiero injertarla. Entonces el Señor nos injertó, y por esa única cualidad, dentro de esos 20.000 defectos, estamos injertados en el olivo que Él ama. Y a veces no nos jactamos, y quiero decir el significado de jactancia.
Se me perdió un papelito, me parece. Bueno, un significado de jactancia es cuando uno, por una cualidad que tiene, se la cree y entonces entra la vanidad, ¿no? Y empezamos a hablar o a querer llamar la atención por esta buena cualidad que tenemos, ¿no? Uno se jacta cuando dice, bueno, yo soy buena, no sé, escribiendo poemas, entonces soy la mejor, entonces escúchenme, léanme, eso es jactancia. Tenemos una buena cualidad, pero de repente la miramos por encima o la sobreestimamos. Bueno, y muchas veces nosotros nos jactamos de eso y no nos damos cuenta de que el Señor es el que nos elige, no es por esa buena cualidad, o sí es por esa buena cualidad, pero no porque seamos perfectos o porque nosotros los merezcamos, sino porque el Señor, antes de dejarnos morir, junto a todas las cosas malas que tenemos, Dios dijo, bueno, vamos a usar esa única cualidad que tiene y vamos a injertarlo en el olivo que yo amo. Y bueno, debemos en 1 Corintios 18 al 24, deme un segundito. En 1 Corintios 18, vamos a usar esta porque 1, 18 al 24 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que con la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Gloria a Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. El Señor nos eligió no por la sabiduría, sino simplemente porque tuvo ganas. Entonces, ¿por qué no nosotros no muchas veces desechamos a ciertas personas porque vemos que no tienen más que una cosa buena y siempre andan pecando? Cuando en realidad el Señor nos elige por esa simple cosa buena a pesar de nuestros 10.000 errores. No olvidarnos nunca y recordar, somos burros, somos asnas, somos simplemente piedras, somos simplemente un injerto que el Señor tuvo misericordia y nos quiso meter en el olivo, pero que es simplemente por su amor. Temor. El otro día escuché un significado. ¿Qué significa temor? Y significa tener miedo ante las situaciones extremas que nos llevan a tomar buenas decisiones. En una serie lo escuché de Sherlock Holmes y me gustó mucho esa definición, ¿no? Porque siempre decimos ¿qué es temor? El temor es el miedo, de hacer lo malo frente a Dios, ¿no? Y el respeto reverente, ¿no? Entonces uno hace lo bueno por ese respeto que le tiene a Dios. Pero me gustó también esta definición porque dice miedo ante me lo acuerdo de memoria porque me gustó mucho, ¿no? Miedo ante una situación extrema que nos lleva a tomar buenas decisiones. Me gustó mucho esa definición. El temor no que podamos tener nosotros de esto. Las situaciones siempre son extremas.
porque nosotros estamos jugándonos la vida, la salvación. Entonces que podamos siempre tener temor del Señor, temor de su palabra y, y tomar buenas decisiones, no por tener miedo, sino por amor a Dios, por amor a su pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo y encontrá en tu prójimo esa única cualidad que quizás el Señor encontró frente a todas esas cosas malas, pero que el Señor la ama y es lo que el Señor necesita para que su reino crezca. Y, y bueno, como les decía, ¿no? Como en aquella situación el Señor eligió una iglesia carismática, una iglesia católica para derramar su espíritu, el Señor puede derramar en el más pecador de su hogar, el Señor puede derramar en el más pecador de su barrio, el Señor puede derramar en su enemigo, y usted no se ensoberbezca, como dice la palabra, ¿no? Que leíamos recién en Romanos, sino tema, tenga temor, como dice ahí, tenga temor y haga lo correcto, porque una buena cualidad no le da la salvación. Usted es injertado, pero así como fue injertado puede ser sacado, como dice también en Romanos. Puede ser arrancado ese injerto de la rama original. Usted no tiene la raíz está en ellos, está en los judíos, no en nosotros. Somos simplemente injertos. Entonces, temamos y hagamos lo correcto. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por poder compartirla con mis hermanos. Te pido, Señor, que haya cabida en cada uno de nosotros, Señor, y que podamos tener nuestros frutos, Señor, que podamos entender, Señor, que todo es por misericordia, por amor y misericordia, Señor, que si nosotros no hablaríamos, Señor, las piedras lo harían, Señor, que si nosotros no te veríamos, Señor, como Balaam no vio a ese ángel, Señor, entonces, Señor, aún los que nosotros creemos, Señor, inservibles, lo que nosotros creemos un simple animal como un asna, Señor, pueden verte, Señor, y tú puedes utilizarlo también a ellos. Ayúdanos, Señor, a tener misericordia, Señor. Ayúdanos, Señor, como decía el otro día Patria, a tener juicio, Señor, justicia, Señor, y equidad frente a todas las cosas, Señor, para poder entender todo lo que viene de ti y tu forma de actuar, Señor, y entender que, Señor, todo es por amor, por tu misericordia, Dios. Habla a nuestros corazones. Gracias, Jesús. Amén.